Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos reunidos en el nombre del Señor. Estoy ahora mismo de vacaciones, estoy pues en el pueblo de mi familia y por ese motivo, pues bueno, veis que aquí pues ahí estoy, ¿verdad? Pues en una habitación de la casa de mi abuela y por ese motivo, pues bueno, la decoración es distinta de lo habitual, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a seguir leyendo la Sagrada Escritura, vamos a seguir comentando juntos la palabra de Dios. Espero que todo salga bien, la técnica pues es distinta, se oirá distinto seguramente, etcétera, pero bueno, lo importante, vamos, como decíamos, a leer la palabra de Dios, a conocer un poquito más de nuestros hermanos mayores, los santos, y todo esto, como siempre, lo hacemos sabiendo que Jesús está en medio de nosotros, porque estamos reunidos en su nombre. Muy bien, pues comenzamos, claro que sí, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente según ese mismo Espíritu, y alcancemos algún día sus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues recordamos leyendo el libro del Apocalipsis, ¿de acuerdo? Escuchábamos el primer capítulo en el que se nos presentaba cómo San Juan, estando en la isla de Patmos, recibe una visión pues que le concede el Señor, él mismo le habla, le dice cosas especiales, ¿no? Tiene de hecho varias visiones. El libro del Apocalipsis es una serie de visiones, ¿no? Decíamos que este libro, Apocalipsis, que significa revelación, pertenece a un género literario que es parecido a la profecía, pero con una particularidad, que es que está lleno de símbolos. O sea, que el profeta pues, usa, digamos, pues a veces el lenguaje poético de manera normal, pues usando metáforas, a veces pues también pone a lo mejor una metáfora concreta, un ejemplo concreto. A veces ese ejemplo incluso lo ilustra con una acción profética, ¿no? Abrir un agujero en la valla o cosas así, y luego explica su significado, ¿no? Romper una vara, mostrar el significado de esa vara rota. Bueno, eso era el género profético en general, pero el género apocalíptico, pues tiene la particularidad de que es todo a base de símbolos. Hay muchísimos símbolos. Y símbolos a veces describiendo objetos o criaturas que si tomamos los símbolos, digamos, mejor dicho, cada uno de los elementos de la descripción los tomamos en su literalidad, pues resulta que nos volvemos locos porque no somos capaces de hacerlos casar los unos con los otros, de que unos y otros puedan coexistir en el mismo ser, ¿verdad? Son cosas muy difíciles. Bueno, pues esos elementos individuales decíamos que es que no hay que tomarlos como una descripción de un ser tal y como nos lo dice ahí, sino que cada una de esas pequeñas, podemos decir, de esas partes, ¿no? De cada uno de esos detalles que nos da, hay que tomarlo individualmente en su significado simbólico, traducirlo, por así decir, y luego juntar los diferentes significados para darle el significado completo a la visión, ¿no? Y por eso decíamos que los escritos apocalípticos pues son a veces difíciles de entender. Decíamos que en el Antiguo Testamento alguno de los profetas mayores ya usa esta manera de comunicarse, sobre todo pues Ezequiel y algún corto pasaje de Isaías, al que haremos también referencia hoy. Los profetas menores, pues sobre todo Daniel. Daniel tiene muchos pasajes de este género apocalíptico. Pues bueno, retomando esas ideas, esas imágenes del Antiguo Testamento, por ejemplo, el Hijo del Hombre, nos aparece aquí en el Apocalipsis, ¿verdad? San Juan conocía todos aquellos libros del Antiguo Testamento y por eso, pues veremos varias referencias en las que usa la misma simbología, los mismos elementos
de aquellos escritos apocalípticos del Antiguo Testamento, pues nos aparecen también aquí en el Apocalipsis, en la revelación de San Juan. Pues bueno, veremos hoy algún otro ejemplo. Y luego una cosita más que es importante y que tenemos que repetirla mucho es que el Apocalipsis es parte de la Sagrada Escritura. Parece una verdad de perogrullo, ¿verdad? Pero hay que tenerla presente en todo momento. ¿Por qué? Pues porque muchas veces el Apocalipsis se quiere interpretar individualmente por su propia cuenta, ¿no? Incluso sin referencia a la Escritura, sin referencia a la fe. Se hace muchas veces pues con una curiosidad morbosa, a lo mejor, acerca de qué cataclismos tremendos van a suceder en los últimos días, cómo se va a destruir el mundo, cómo van a venir monstruos. Bueno, pues no es ese el espíritu con el que fue escrito el Apocalipsis, sino que el Apocalipsis fue escrito como toda la Sagrada Escritura, para darnos a conocer a Cristo, para darnos a conocer la revelación del Padre que Jesucristo nos trae. Y en el fondo, pues los elementos que vemos que tienen ese significado simbólico, no, es que aquí hay un personaje, lo veremos hoy, un animal que tiene muchos ojos por dentro y por fuera, y eso va a ser un monstruo que va a venir a comernos a todos cuando se acabe el... No tiene nada que ver con eso. Nos está hablando, pues ya lo veremos, de la Iglesia, de la liturgia, de lo que se hace en la liturgia de la Iglesia. ¿Vale? Entonces, hoy lo veremos muy claro. ¿Por qué? Porque hoy empezamos con la segunda visión. La segunda visión. La primera visión eran los capítulos 2 y 3 que escuchábamos antes. Se nos hablaba pues de esas 7 iglesias, que el número 7 representa a todas las iglesias, ¿no? Y Cristo en medio de ellas. Bueno, pues ahora, hoy vamos a empezar, ya se terminó aquella primera visión de los capítulos 2 y 3, las 7 iglesias, pues hoy empezamos la siguiente visión, la segunda visión del libro del Apocalipsis, que es la que tiene muchos de los símbolos más famosos, más conocidos, ¿no? Pues intentaremos, siempre de manera limitada, pero por lo menos explicar algo para que lo podamos entender y, lo más importante, que sea una comprensión en el Espíritu Santo, que penetre en nosotros, que nos ayude a conocer mejor a Dios, que nos ayude sobre todo a ser mejores. Para eso está escrita la Sagrada Escritura, para que seamos mejores en presencia de Dios, mejores hijos suyos, para que le conozcamos mejor, le amemos más, sepamos cómo actuar con nuestro prójimo y seamos capaces de amar más a nuestro prójimo y así alcanzar esa vida eterna que Él nos ha traído. Pues vamos a escuchar este capítulo cuarto, que es el que nos toca hoy, del libro, este capítulo cuarto del libro del Apocalipsis. Vamos allá. Lo que sucederá. Las visiones proféticas. La segunda parte del Apocalipsis, bastante más extensa que la primera, está orientada hacia el gran día del Señor, cuando se manifieste la soberanía de Dios y del Mesías. Varias visiones proféticas anuncian y preludian la llegada de ese día en una forma simbólica y muchas veces desconcertante. El trasfondo histórico de esas visiones es la persecución desatada contra los cristianos por el poder imperial de Roma a fines del siglo I. Dentro de ese marco, los capítulos 4 al 11 tratan de los últimos tiempos, teniendo en vista el juicio de Dios sobre Israel, que culminó con la destrucción de Jerusalén. Y en los capítulos 12-13, los más importantes del libro, se describe el enfrentamiento de las fuerzas del mal con el nuevo pueblo de Dios. En un primer momento, la victoria pertenece a las primeras, personificadas en el Imperio Romano, pero al fin será de Cristo y de sus elegidos. Babilonia, la ciudad del mal, será reemplazada por la ciudad de Dios. ¿Cuántas veces se ha repetido esta lucha a lo largo de la historia? De allí la perenne actualidad del Apocalipsis, que no es un libro para intimidar, sino para animar a los creyentes. Llegará la hora del juicio de Dios sobre todas las naciones, y con ella, la consumación de la alianza nupcial de Dios con la humanidad. Será la hora de las bodas del Cordero, con la nueva Jerusalén, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo.
Los preliminares del gran día del Señor. Apocalipsis 4. La visión del trono de Dios. Después tuve la siguiente visión. Había una puerta abierta en el cielo, y la voz que había escuchado antes, hablándome como una trompeta, me dijo: Sube aquí, y te mostraré las cosas que deben suceder enseguida. En ese mismo momento fui arrebatado por el Espíritu, y vi en el cielo un trono, en el cual alguien estaba sentado. El que estaba sentado tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de ágata. Rodeando el trono, vi un arco iris que tenía el aspecto de la esmeralda. Y alrededor de él había otros 24 tronos, donde estaban sentados 24 ancianos, con túnicas blancas y coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante de él ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Frente al trono se extendía como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono y alrededor de él había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro humano, y el cuarto era semejante a un águila en pleno vuelo. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas, y estaba lleno de ojos por dentro y por fuera, y repetían sin cesar día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá. Y cada vez que los seres vivientes daban gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él para adorarlo, y ponían sus coronas delante del trono diciendo: Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque has creado todas las cosas. Ellas existen y fueron creadas por tu voluntad. Pues aquí hemos escuchado este capítulo 4 del libro del Apocalipsis, ¿verdad? Un capítulo, pues, no muy largo, pero muy importante. Empieza esta segunda visión en la que, como hemos escuchado en ese pequeño audio de presentación, antes de escuchar las palabras de la Escritura, pues se nos va a hablar del final de los tiempos, ¿no? Pero el final de los tiempos, pues ya sabemos que es desde que Jesús, desde la muerte, resurrección y ascensión al cielo de Jesús, Jesús asciende al cielo, pues ya en ese momento empieza el final de los tiempos, es la última etapa de la historia. Y de hecho, pues estamos llamados a que, pues a vivir en esos últimos tiempos, a vivir, nos lo ha dicho la Escritura muchas veces, ¿verdad?, en vela, esperando a que venga nuestro Señor. Ya estamos en los últimos tiempos. Sí es verdad que en el final, en los tiempos inmediatamente anteriores a la venida de Jesús, pues todos estos símbolos de los que se nos van a hablar ahora, pues luego cobrarán, digamos, un protagonismo pues mayor y se realizarán de una manera más concreta incluso, ¿no? Y ya hablamos de eso un poquito también cuando comentábamos el Evangelio de San Mateo. Pero con todo esos símbolos siguen sirviéndonos igual para nosotros hoy, que ya estamos en los últimos tiempos, ¿no? Pues muy bien, aunque no sean los ultimísimos ya, ¿no?, los inmediatos a la venida de Jesús, o a lo mejor sí, no lo sabemos. Bueno, en fin, a lo que vamos. Vamos a fijarnos en este capítulo 4. Hemos escuchado al principio, nos hablaba el vidente, nos hablaba San Juan, dice que vuelve a oír aquella primera voz como de trompeta, ¿no? Como de trompeta. Y la trompeta, ¿qué significa aquí? Bueno, la trompeta
pues si nos vamos al Antiguo Testamento, oye, ¿qué significaba para un judío la trompeta? Que él escuchaba hablar de ella en el Antiguo Testamento y la veía utilizar, ¿no? Bueno, pues Moisés mandó que se hicieran trompetas de plata para convocar a la gente a la oración. Y en el templo de Jerusalén se usaba la trompeta para convocar a la gente a la oración. Incluso en la vida cotidiana también el cuerno, la trompeta, era una manera de convocar a la gente. O sea, el escuchar esa voz como de trompeta es como que está diciendo esa voz, una trompeta que se oye, ¿no? Venid todos aquí y escuchad que esto es muy importante, ¿no? Como convocar a la gente para que escuche porque esto es importante, ¿no? Y luego también, pues la trompeta evoca cuando Dios hablaba a Moisés en el Sinaí, en el monte Sinaí, pues se oían los truenos y las trompetas, ¿no? Y Dios hablaba con Moisés y el Señor le respondía en el trueno. Y se oían las trompetas, ¿no? Pues igual, también un poco para que el pueblo viera que estaba sucediendo allí algo muy importante, muy digno de atención, ¿no? Bueno, pues esa voz como de trompeta, que recuerda a la que se oía en el monte Sinaí y que nos convoca a escucharla. ¿Qué dice? Sube aquí, te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y bueno, pues el vidente pues, fue arrebatado enseguida, sube enseguida, asciende en espíritu y se encuentra con una escena. Esa escena va a ser el marco en el que se le va a dar a este vidente la revelación. Oye, ¿y cuál es ese marco? Bueno, pues ahora lo veremos, pero para que entendamos justo esto que vamos a escuchar ahora y lo que vendrá después, tenemos que darnos cuenta de que, a ver, no vamos a adelantar acontecimientos. Tenemos que darnos cuenta de que aquí se nos está hablando de cómo son las cosas en el cielo, ¿no? Cómo son las cosas en el cielo, por así decirlo. Fijaros, lo primero que nos dice, vi un trono puesto en el cielo y sobre el trono uno sentado, ¿no? Fijaros, en la primera visión había 7 iglesias, representadas simbólicamente 7 candelabros que había, ¿no? Y aparecía Jesús, y Jesús estaba caminando entre esos 7 candelabros. ¿Os acordáis de que nosotros llamamos a la iglesia, a los que estamos en este mundo, lo llamamos la iglesia militante o la iglesia peregrina, ¿verdad? Y aquí Jesús está caminando en medio de su iglesia, en medio de los candelabros de las que son las iglesias particulares, en medio de su iglesia, entre nosotros. Jesús está caminando, acompañándonos en nuestra peregrinación. Y nos advertía, nos decía todas aquellas cosas, ¿verdad?, que escuchábamos en la visión anterior. Pues bien, ahora pasamos a la iglesia del cielo. Nos acordamos que la iglesia del cielo es la iglesia triunfante, ¿verdad? La iglesia que estamos aquí en este mundo, iglesia militante o iglesia peregrina, y la iglesia del cielo, la iglesia triunfante, pero que somos una misma iglesia, una misma familia de los hijos de Dios, un mismo cuerpo de Cristo, un mismo templo del Espíritu Santo, una misma iglesia. Ellos están allí, nosotros estamos aquí. Entonces, ahora, en esa iglesia del cielo, ya Jesús no está caminando, no está peregrinando, está ya sentado, majestuoso como rey. También como rey que ha de juzgar a vivos y muertos, como juez también, ¿verdad? Y en esa majestad, en esa gloria, esa es la que vendrá en su segunda venida. Pues así lo dijo el mismo Señor, ¿no? Contestando al sumo sacerdote cuando le preguntó durante su pasión, ¿no? Nos acordamos. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a ver entonces la escena. Fijaros, antes era la iglesia peregrina, la iglesia militante, y ahora vamos a la iglesia del cielo. Pero las cosas que vamos a ver, sobre todo en esta presentación, en este capítulo 4, y luego habrá más, resulta que cuando las escuchemos nos van a sonar de algo. Sobre todo, pues, a la mayoría de las personas que veis este programa, que sois católicos practicantes, os van a sonar. Y esto a mí de qué me suena, y esto a mí de qué me suena. Pues muchas de las cosas que vamos a ver y que vamos a escuchar ahora son cosas que nos suenan a la celebración de la misa. Dice uno, ¿por qué? Pues fijaros, en el cielo, ¿qué es lo que se está haciendo allí? Alabar a Dios. Eso se llama la liturgia celestial, se dice así, ¿no? Los santos alabando a Dios, glorificando a Dios. Y nosotros aquí en la tierra, cuando celebramos la liturgia, sobre todo la misa, ya sabemos que luego hay otros elementos litúrgicos, la liturgia de las horas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero sobre todo el acto litúrgico por excelencia, la misa.
Pues en la misa nos estamos uniendo a la liturgia celestial. Y veremos que lo que dice aquí San Juan en el Apocalipsis que sucede allí, tiene un reflejo en lo que nosotros hacemos aquí cuando celebramos la misa. De hecho, pues hay un escriturista bastante conocido, porque además pues es así, pues tiene un estilo muy divulgativo, ¿no? No es así como muy académico, sino que escribe libros, aunque sabe mucho, pero escribe libros también cercanos para que la gente los pueda entender fácilmente. Se llama Scott Hahn, que es americano, que él venía del mundo protestante, que él siempre le había preocupado mucho, cuenta él, el libro del Apocalipsis, ¿no? Pues él había prestado mucho interés a este libro, había dedicado muchas horas a estudiarlo, pero como que no acababa de entenderlo, porque todo lo entendía, pues eso, a raíz de esas interpretaciones desvinculadas de la tradición de la Iglesia, que quieren ver en el Apocalipsis, pues que si el rapto, ¿no? Que el rapto, aunque sale en San Mateo, pero también se refiere a los últimos tiempos, que si va a ser llevado al cielo, va a desaparecer, va a venir la bestia, cómo va a ser la bestia, van a venir los 3 testigos, ¿no? Pues esas películas incluso que hacen a veces los hermanos evangélicos americanos, ¿no? Que bueno, a veces molan, a veces no, pero que son así pues como del apocalipsis, igual desaparece la gente, viene aquí el monstruo, lucha con el otro, tal, bueno, esas cosas, ¿no? En fin, que este escriturista, Scott Hahn, no entendía nada, hasta que un día se le ocurre ir a la misa, a una misa católica, que para él pues era una cosa que le habían dicho que eso era idolatría, que eso... Y de repente está ahí él, dice, me quedé en una esquina, dice, como escéptico, sentado en mi silla, yo no quería hacer idolatrías como ellos, que se arrodillaban, pensaba él, le habían contado en su tradición calvinista, que se iban a arrodillar adorando allí a las imágenes y no sé qué. Yo me quedé en una esquina con mi Biblia en la mano, dice, pero de repente es que me quedé impresionado, porque en cuanto empezó a desarrollarse la misa, vi que todo lo que decían estaba en las Sagradas Escrituras, estaba hecha toda la misa a base de frases de la Sagrada Escritura. Dice, y sobre todo me quedé impresionado cómo se corresponde lo que pasa en la misa con lo que uno lee en el libro del Apocalipsis, ¿no? Precisamente por eso, porque el Apocalipsis nos describe cómo son las cosas en el cielo, la liturgia del cielo. Y nosotros, aquí en la tierra, hacemos lo mismo cuando celebramos la liturgia de la tierra. Resumiendo, para entender el libro del Apocalipsis, lo mejor que puedes hacer es ir a misa. Tú vas a misa y ya verás cómo entiendes el libro del Apocalipsis. Vamos a leer, fijaros, un texto que nos dice el Concilio Vaticano II. Dice, nuestra unión con la Iglesia del cielo se realiza de la manera más noble cuando celebramos las alabanzas de la grandeza de Dios, con alegría compartida, sobre todo en la Sagrada Liturgia, en la que la fuerza del Espíritu Santo actúa en nosotros por medio de los sacramentos, ¿verdad? Ya hemos visto aparecer los sacramentos en más de una ocasión y los seguiremos viendo en el libro del Apocalipsis. No, sé que hay un símbolo de una piedra misteriosa, que eso va a ser pues un ángel, un espíritu con pelos de punta que va a venir aquí a traer piedras. No, esa piedra, decíamos, ¿no? Pues el nombre nuevo, el nombre que se escribe en el bautismo, ¿no? La piedra, la virtud de la esperanza, pues el agua, el bautismo, o sea, el maná escondido, la Eucaristía, los sacramentos, ¿no? Los sacramentos. Dice, actúa en nosotros por medio de los sacramentos. En ella todos los redimidos por la sangre de Cristo de todo linaje, lengua, pueblo y nación, esta expresión va a salir en el Apocalipsis, reunidos en una única iglesia, proclamamos la grandeza de Dios, uno y trino, con el mismo cántico de alabanza. O sea, ¿por qué todas las misas que se celebran en la tierra son iguales en todos los sitios? Habiendo diferentes tradiciones litúrgicas, pero coinciden en lo esencial. ¿Por qué? Porque todos alabamos a Dios juntos, a una sola voz. Por eso cada uno no puede coger, inventarse la misa y decirla como la dé la gana. Es que es más creativo. Pues es más creativo, pues no, pues está separándose de los hermanos, que decimos todo lo mismo para manifestar que yo que estoy aquí y tú que estás en otro país, estamos unidos y estamos celebrando juntos. Por eso hacemos lo mismo. Y luego, también pues... no solamente estamos unidos entre nosotros en la tierra, sino que estamos unidos también con nuestros hermanos del cielo, que celebran también esa alabanza a Dios. Nos unimos a ellos. Decimos, es que en la misa
decimos, nos parece a veces que decíamos en la catequesis a los niños, decíamos, es que en la misa estamos rodeados de los ángeles y los santos, ¿no? Y alguno puede pensar, no, es una comparación infantil para que los niños pues con eso se ilusionen. No, 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 es que es la realidad. Es que cuando celebramos la misa está Jesús en medio de nosotros, que es el mismo Jesús que vamos a ver ahora rodeado de la asamblea de los ángeles y de los santos en el cielo, ¿no? Estamos verdaderamente unidos, sobre todo, vuelvo a repetir, lo machaco, en la celebración de la misa. La mejor manera de entender el libro del Apocalipsis, celebrando la misa y recordando la celebración de la misa. Pues vamos ahora con el texto de este capítulo 4. Seguimos adelante, ¿no? Con esta clave de interpretación. Mira, yo con todas estas sesiones que estamos dedicando al libro del Apocalipsis, si os quedáis con esto que acabo de decir, ya con eso me doy por satisfecho, ¿no? Que el libro del Apocalipsis está hecho para enseñarnos cómo ser buenos hijos de Dios, igual que toda la Escritura. Y segundo, que la mejor manera de entender el Apocalipsis es comparándolo con la liturgia y sobre todo con la misa, ¿no? La misa y la liturgia decimos y los otros sacramentos también, las celebraciones del bautismo, las celebraciones de los otros sacramentos, ¿verdad? De la penitencia, etcétera, que ya nos han salido, os recuerdo, esos mismos sacramentos en los capítulos anteriores. Pues bien, vamos a seguir leyendo este capítulo 4, ¿no? Bueno, pues dice, el que estaba sentado en el trono era de aspecto semejante a una piedra de diamante y cornalina. Dice aquí esta traducción, ¿no? Otra dice jaspe y cornalina. Bueno, una piedra, dice dos piedras preciosas, ¿no? ¿Qué significa esto? Dice luego, menciona luego otra piedra preciosa. ¿Qué significa esto? Bueno, pues puede ser simplemente pues una manera de mostrar su, de no quererla de una forma simplemente humana, sino mostrarle con un resplandor, ¿verdad? Que es algo que va más allá de lo meramente humano. Pero también el hecho de que sean dos piedras preciosas, pues se puede entender como las dos naturalezas que hay en Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina, ¿no? Esa misma persona pues tiene las dos naturalezas, las dos piedras distintas, ¿no? Incluso pues aquí en esta traducción que dice una diamante y otra cornalina, la diamante es la más preciosa de todas, sería pues la naturaleza divina, y la cornalina pues sería la naturaleza humana, ¿no? Y había un arco iris alrededor del trono, de aspecto semejante a una esmeralda. Ahí tenemos, ¿no? El arco iris, en cuanto escuchamos hablar del arco iris y estamos pensando en la Biblia, ¿qué se nos ocurre? Nos acordamos del libro del Génesis, ¿verdad? El libro del Génesis, cuando lo comentábamos el capítulo 9, estábamos hablando del episodio del diluvio universal, el arca de Noé. Cuando termina el diluvio, Dios hace una alianza con Noé de no volver a destruir a toda la humanidad. Y como testimonio de esa alianza, pone el arco iris. Dice, cada vez que veáis el arco iris en el cielo, os servirá como testimonio, como recordatorio de esta alianza que el Señor en aquel momento había hecho con Noé, de no volver a destruir la tierra a la humanidad, ¿no? Pues bueno, el arco iris, inmediatamente, la alianza de Dios con la humanidad. Dice, un arco iris, dices, de aspecto semejante a una esmeralda. ¿Y esto qué puede significar? Oye, la esmeralda, uno, pensad, sobre todo pues las mujeres que conocéis y entendéis mucho de piedras preciosas. La esmeralda, pues tiene color como que, como el agua, ¿no? Como el agua del mar, ¿no? Pues fijaros, el agua del mar, el agua presente aquí de nuevo, igual que en el diluvio. Y esa agua, si estamos hablando en estos términos dentro de la Iglesia, ¿a qué sacramento os recuerda si nos habla del agua? Que también nos lo decía San Pedro cuando leíamos sus dos cartas, nos hablaba de cómo el diluvio, el agua del diluvio, simbolismo de cómo somos salvados por el agua del bautismo, ¿no? Pues ese arco iris, esa alianza, que es una alianza nueva, que se hace efectiva en nosotros por el bautismo. Una alianza que ahora es la alianza de los que nos unimos a Cristo, y uniéndonos a Cristo nos hacemos hijos de Dios por el bautismo. Ahí lo tenemos. Y alrededor de ese trono en el que está sentado Jesús,
había otros 24 tronos y sobre los tronos 24 ancianos sentados, vestidos con vestiduras blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas. Esa vestidura blanca, nos acordamos, ¿verdad? El alma que va al cielo pues ya está purificada en el bautismo, queda limpia del pecado original y luego si comete pecados a lo largo de su vida, pues se limpiarán con el sacramento de la penitencia. Pero cuando llega al cielo ya ese alma tiene esa vestidura blanca, esa pureza, esa inocencia, esa candidez. Candidez significa literalmente blancura, ¿no? Candidez, blancura, inocencia, ¿no? Pues tienen esa vestidura blanca y unas coronas de oro sobre sus cabezas. ¿Por qué? Pues porque Cristo, que es Rey, que está coronado, también nos hace a nosotros reyes, participamos de su realeza cuando nos unimos a Él. Y nos hace reyes para toda la eternidad. Y nos dice aquí que hay 24 ancianos en 24 tronos. Vamos a ver una cosa. Ayer, los que fuisteis a misa o los que escuchasteis el Evangelio del día, justo coincidió que era San Benito y que leímos un pasaje del Evangelio de San Mateo. ¿Qué decía Jesús en aquel pasaje que leíamos ayer, aquel pasaje del Evangelio de San Mateo? ¿Os acordáis? San Pedro va y le pregunta, Señor, ¿y nosotros, los que lo hemos dejado todo por ti, hemos dejado mujer, hijos, casas, tierras? Dice, ¿qué nos va a corresponder? Dice, en verdad os digo que vosotros, los que me habéis seguido, dice, en la regeneración, dice, en la vida futura, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, esto lo decía Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 28, les decía a los apóstoles, los que me habéis seguido, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Y qué nos pasa aquí en el Apocalipsis que estamos leyendo? Jesús sentado en su trono de rey, en su trono de juez, acompañado de 24 ancianos, sentados también en su trono y también con coronas de rey en su cabeza. Oye, a ver, 24. Pues claro, las 12 tribus de Israel, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. O sea, el pueblo de Dios completo, el pueblo de la antigua alianza y el pueblo de la nueva alianza. Pues ahí sentados en esos tronos para juzgar con Cristo, para participar de su realeza. Pues aquí los tenemos, ¿verdad? Y del trono salen relámpagos, voces y truenos, ¿no? Bueno, pues los relámpagos, las voces, los truenos, de nuevo evocándonos la alianza del Sinaí, aquel momento en el que Dios habla al pueblo, un momento tan solemne, tan impresionante, pues lo tenemos también aquí reflejado, ¿no? Que igual que hoy que decíamos antes, la voz como de trompeta, ¿no? Las trompetas que seguirán sonando. Vamos a escuchar las trompetas más ocasiones a lo largo del libro del Apocalipsis, ¿no? Y 7 lámparas de fuego están ardiendo delante del trono, que son los 7 espíritus de Dios, ¿no? Los 7 espíritus de Dios, que también, bueno, pues es el espíritu, puede entenderse, igual que en otra ocasión hacíamos la misma reflexión en otro texto parecido, un poquito antes, pues se puede entender del Espíritu Santo en su plenitud, los 7 espíritus de Dios, el espíritu septiforme, el espíritu que trae los 7 dones, puede ser eso, o puede ser también los 7, entendido, los 7 son todos los ángeles, los 7 espíritus de Dios, ¿no? Todos los ángeles que están en la presencia de Dios. 7 significando todos, ¿no? Todos los ángeles que están en la presencia de Dios. Y bueno, pues nos dice, delante del trono, dice ahí como un mar transparente, semejante al cristal. Un mar transparente semejante al cristal. Un mar tranquilo, transparente, no está revuelto. Nos acordamos que en la Escritura en muchas otras ocasiones aparece el mar, todo lo contrario, revuelto, rebelándose. Y tiene que venir Jesús a calmarlo. Tiene que ser la voz de Dios la que lo calme, ¿no? Aparece también en los Salmos. Y luego aparece pues en ese otro episodio real que nos cuentan los evangelistas, ¿no? Bueno, pues el mar representa al mal, al caos, ¿no? Y solo puede, la voz de Dios es la única que es capaz de calmar ese caos
de vencer ese mal. Y aquí efectivamente pues aparece ya ese mar tranquilo, calmo, transparente, y por eso, ¿no? Pacífico, y por eso pues se ve que ahí Dios ya ha vencido al mal. En el cielo el mal está vencido, ¿no? Ese mar transparente, semejante al cristal. Y en medio del trono, y a su alrededor, cerca del trono, había 4 vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. ¿Quiénes son estos 4 vivientes? Dice, pues el primero tenía aspecto de león, el segundo de toro, el tercero tenía rostro de hombre y el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Se nos habla de estos 4 vivientes y la tradición cristiana, ya sabemos, si nos suena un poquito, identifica a estos 4 vivientes con los 4 evangelistas, ¿verdad? San Mateo es el hombre, San Marcos el león, San Lucas el toro, San Juan el águila, ¿no? San Mateo el hombre, porque empieza hablando de Jesús como hombre, diciéndonos su genealogía. San Marcos el león, porque empieza con el rugido de Juan Bautista, proclamando en el desierto, con fuerza, que se preparen, ¿no? Preparaos, preparad los caminos, ¿no? San Lucas el toro, porque empieza en el hablando de la visión que tiene Zacarías en el templo, cuando fue allí a sacrificar los toros que se sacrificaban. San Juan el águila, porque se eleva a alturas pues mayores que el resto de las escrituras, tiene más profundidad, penetra los misterios de Dios también, tiene como el águila que tiene una vista muy aguda, pues penetra los misterios de Dios más que los otros evangelistas. Bueno, estos son, podemos decir, un poquito, una interpretación un poco acomodaticia, ¿no? Como acomodando, pero sí que ha entendido unánimemente la tradición cristiana, ha entendido aquí en estos 4 vivientes los 4 evangelistas, los 4 evangelios. Dice que están llenos de ojos por dentro y por fuera. Y eso, los ojos, ¿os acordáis qué simbolizaba el ojo? Lo decíamos cuando comentábamos el capítulo primero. El ojo significa el conocimiento, la sabiduría. Llenos de ojos por dentro y por fuera, llenos de conocimiento por dentro y por fuera, ¿no? Conocimiento que nos enseña las cosas íntimas de cómo es Dios, conocimiento por fuera nos enseña a entender el mundo según la mirada de Dios, como Dios lo ve, como Dios lo comprende. Pues los 4 evangelios que nos dan el conocimiento pleno, ¿verdad? El conocimiento más profundo y más rico acerca de Dios, de sus designios, de la realidad. Los 4 evangelios. Y luego nos dice que estos 4 vivientes tenían cada uno 6 alas. Bueno, aquí esto de las 6 alas nos recuerda, está haciendo referencia a una de esas visiones apocalípticas del profeta Isaías, ¿no? Isaías capítulo 6, pues también usa esta misma comparación, esto mismo que estamos escuchando aquí, lo dice también Isaías en el capítulo 6. ¿Y qué dicen esos 4 vivientes? Dicen, día y noche, cantan sin cesar, santo, santo, santo es el Señor, Dios el Todopoderoso, el que era y es y ha de venir, ¿no? Bueno, pues fijaros, vamos a ver, pensemos un poquito, recapitulemos, hemos visto los evangelios al lado del trono de Cristo, ¿no? Y ahora pues este canto del santo, santo, santo es el Señor, ¿no? Este cántico tomado, como decimos, de Isaías, está en Isaías, ya se usaba en el culto del antiguo templo, del Antiguo Testamento, para alabar a Dios. Y la liturgia cristiana lo recoge y lo sigue diciendo. Entonces, fijaros cómo aquí San Juan Evangelista, en esa visión que tiene del cielo, está viendo lo mismo que ya vivía él cada vez que la asamblea se reunía y leía la palabra de Dios. Claro, en tiempo de San Juan pues todavía no estaban los 4 evangelios escritos todavía. No había escrito él el suyo, sin ir más lejos, ¿no? Pero eso es una interpretación un poquito posterior. Pero si tenemos ahí pues los ojos, ¿no? Como ese conocimiento que nos da la palabra de Dios. El cántico la alabanza a Dios, el santo, santo, santo es el Señor, ¿no? Entonces, cuando vamos a la misa de la Eucaristía, pues acordémonos, Jesús que está en medio de nosotros, y luego pues ahí leemos su palabra, leemos los evangelios, y cantamos, en su momento, cantamos también el santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, ¿verdad?
Pues así es. Y luego, pues cada vez que se oye ese cántico, dice, al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, Jesús que ya vive y reina por siempre, por los siglos de los siglos. También lo decimos, ¿verdad? Cada vez que decimos las oraciones en la misa, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, ¿no? Habla aquí del trono de Dios, nos habla de Jesús que reina, que vive y reina por los siglos de los siglos, y que pues los 24 ancianos también ellos se postran, le adoran, arrojan ante él sus coronas. Esas coronas no las tienen por ser ellos tan guapos. Los santos que están en el cielo no es porque sí, porque se las merezcan ellos, sino porque Cristo les ha dado la gloria. Nosotros no somos coronados porque yo soy muy bueno, muy listo y muy guapo, sino porque Cristo me concede esa gracia. Y por eso pongo mi corona a sus pies, porque es un don suyo y hay que reconocerlo. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, ¿no? Porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Es Él el que sostiene todo en el ser, ¿no? Bueno, aquí estamos dando esta interpretación del libro del Apocalipsis. También puede haber otras interpretaciones pues paralelas o parecidas, ¿no? Pues hay otras, por ejemplo, las que pues aquí no se ve en este anciano, en este personaje que está sentado, ¿verdad? Pues no se ve necesariamente a Cristo, sino se puede ver al Padre también, a Dios Padre. Bueno, pues se puede ver, lo que pasa es que luego, pues bueno, pues hay también alguna otra cosa que hace pensar que, por lo menos yo creo que se entiende mejor si lo referimos a Cristo, ¿no? No vamos a entrar ahora ahí a dar detalles, sobre todo pues por ese pasaje de la Escritura que hemos escuchado antes, ¿no? Que el que se sienta en el trono de gloria y con él los 12 apóstoles para juzgar a las 12 tribus de Israel, pues es Cristo el que se sienta, y lo dice él mismo, ¿no? En el Evangelio de San Mateo, como hemos leído antes. Bueno, pues lo dejamos aquí, vamos a hacer una pequeña pausa y pasamos enseguida a la segunda parte de nuestro programa. Pues vamos ya con esta segunda parte de nuestro programa en el que vamos a hablar de un santo que celebrábamos concretamente ayer, 11 de julio, San Benito. En Europa, concretamente pues aquí en España, es fiesta porque es patrono de Europa. Y pues los que nos veis desde América, pues bueno, allí no se celebra con este rango de fiesta, pero también es una celebración importante. Patrón de Europa, dice, y patriarca del monacato de Occidente, de los monjes occidentales, nos dice nuestra ilustración. Pues bueno, San Benito es de sobra conocido por todos, vamos a decir solamente un par de pinceladas de su biografía. Creo que ya hemos hablado de él pues el año anterior o hace 2 años en otro programa, pero por eso no nos vamos a detener mucho hoy en su biografía, sino sobre todo en una de las devociones que acompañan a la figura de San Benito, de la que ahora enseguida hablaremos. Benito nació en Nursia, en la región de Umbría, en Italia, claro, en torno al año 480, no se sabe exactamente cuánto, ¿no? Una familia rica, una familia noble. Por aquel momento era un tiempo de gran inestabilidad. Hacía pocos años que el líder de los bárbaros que se habían federado, varias tribus bárbaras, Odoacro, había conquistado Roma y depuesto al último emperador romano, que era un muchachete, un niño, que le había puesto ahí su padre, el jefe, digamos, del Estado Mayor, diríamos hoy, el jefe de los militares. Había puesto a este niño, Rómulo Augustulo se llamaba, para controlar este hombre. Orestes se llamaba ese jefe militar, pues para controlar él el Estado, en realidad, ¿no? Bueno, pues estos bárbaros pues quisieron negociar con Orestes para sentarse en aquellas tierras, él no quiso, pues al final conquistaron Roma, mataron a Orestes y al niño pues lo mandaron al exilio, ¿no? Y con eso pues se considera que ahí en ese año 576 cayó el Imperio Romano de Occidente, definitivamente, ¿no?
que ya estaba muy en decadencia, ya estaba muy débil, pues ya definitivamente se desploma esa estructura que había sido pues el sostén de la cultura mediterránea durante varios siglos, ¿no? Desaparece, como decimos, el Imperio Romano de Occidente y pocos años después nace San Benito. Pero pues todavía se guardaban costumbres, todavía pues había cultura, ¿no? Y de hecho, pues con 12 años se va a estudiar, ¿verdad? A Roma, ¿no? Y pues pasa ahí un tiempo, pero tiene también pues ocasión de conocer pues toda la superficialidad, la vanidad e incluso a veces pues la frivolidad y la inmoralidad de aquellos ambientes supuestamente cultos, estudiantiles, pues como pasa un poco con la universidad hoy también, ¿verdad? Pues bueno, pues digamos como que se desilusiona mucho y en torno a los 20 años pues decide desechar toda esperanza de gloria mundana, abandonar ese camino y dedicarse sobre todo a la oración, a las vías de Dios, ¿no? Pues debió tener una muy buena formación religiosa, claro, para tomar esa decisión. Y se retira con una criada suya, la que había sido su aya, la que los había cuidado desde pequeñito, que ya estaba anciana, la mujer, que bueno, pues se va con ella para que le cuide, ¿verdad? Y allí pues se va pues perdona, aquí lo teníamos, perdona un segundito, que se me ha perdido aquí una cosita. Se retira, no es todavía una vida monástica, sino a una vida pues un poquito pues como más retirada, más apartada del mundo, ¿no? Dedicarse pues él a estudiar y leer por su cuenta, lleva una vida recogida, de oración, etcétera, ¿no? Pues se retira a un lugar cerca de Roma, ¿no? En Fide se llamaba, pues unos 50 kilómetros de Roma. Allí con esta mujer, ¿no? Y bueno, pues allí el Señor, pues que ya le estaba inspirando a hacer cosas grandes en su nombre, etcétera, pues allí hace el primer milagro que se le conoce. Y fue precisamente, fijaros, una obra de caridad muy sencilla, igual que el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná, pues fue atender por petición de la Virgen María a una cosa muy cotidiana, aquella carencia de vino. Pues resulta que a esta mujer que le cuidaba, que decimos, que estaba pues en su compañía, cuidándole casi como si fuera una madre, pues de los utensilios que tenían, que por entonces pues eran más valiosos que hoy porque tenían siempre menos, ¿no? Era más difícil tener utensilios para el hogar, menaje, etcétera. Pues resultó que se le rompió una vasija y que no tenían otra, ¿no? Pues él hizo un milagro que esa vasija volvió a recomponerse. Podemos pensar por la razón práctica, ¿no? de tener la vasija, pero también como una obra de caridad hacia aquella pobre mujer anciana que menudo disgusto se llevaría, ¿no? Porque había roto la única vasija que tenían para poder usarla en la cocina, etcétera. Pues bueno, se arregló. Claro, pero se corrió la voz del milagro, así que pues San Benito, Benito entonces pues tuvo que retirarse a la soledad y se retiró a lo que llamamos el monte Subiaco, ¿no? Se retiró a Subiaco. Y allí pues empezó a vivir como monje ya hacía un par de siglos, que en Oriente había empezado el monacato, ya había monjes, esa costumbre poco a poco, sobre todo pues cuando vino aquí San Ambrosio, por ejemplo, desterrado, pues trajo toda esa sabiduría de los monjes de Oriente y pues por otros vías también llegó pues digamos la corriente monacal. Y ya había personas aquí en Occidente que también empezaban a retirarse a vivir como monjes ellos solos, ¿no? Bueno, pues igual que le pasó a San Antonio tiempo antes, 2 siglos antes, en Egipto, cuando se retiró él solo a esa vida de soledad, pues también se le empezaron a unir discípulos a Benito y empezaron a hacer allí una pequeña comunidad en Subiaco. Pero pues allí aquella primera experiencia, digamos, por así decir, no salió bien del todo, ¿no? Hubo pues algunos de los que le acompañaban que quisieron erigirse en jefe y decir no hay que hacer así las cosas, sino como yo digo. Empezó a haber ahí contiendas y él pues decidió dejarlos estar, los dejó allí y él se marchó al lugar que luego se haría famoso como la gran fundación de San Benito, el Monte Casino, ¿verdad? Casino. El monasterio de Monte Cassino, conocido por todos como, podemos decir, el foco donde nació
podemos llamarla orden benedictina, podríamos llamarla también corriente espiritual benedictina, ¿no? Pues bueno, pues allí igual se le juntan de nuevo personas que iban, su hermana, que había estado en su momento estudiando con él en Roma y luego pues también le había seguido en ese retiro del mundo, pues ella también quiso llevar una vida monacal y le iba a visitar de vez en cuando y pues también tenía otra pequeña comunidad con mujeres, ¿no? Con monjas, ¿no? Escolástica, Santa Escolástica, la hermana de San Benito. Y hay historias también que se nos cuentan de los encuentros entre ambos y de cómo Dios también hizo prodigios por medio de la intercesión de Santa Escolástica, ¿verdad? Etcétera. Pues bien, eh, allí San Benito, fruto de esa experiencia que tuvo con los otros monjes, pues escribió una regla de la que ya creo que hemos hablado en alguna ocasión, si no hablaremos otro día y no nos podemos detener, pero decir de ella pues que es una regla muy humana, una regla, por así decirlo, pensada para poner al alcance de cualquiera que tenga buena voluntad esa posibilidad del monacato, ¿no? Lo que antes era solamente para héroes, para personas excepcionales, capaces de irse ellos solos a luchar contra los elementos, contra los demonios, contra la propia debilidad humana, contra las tentaciones que vienen de fuera, etcétera. Pues bueno, pues la regla de San Benito, de una manera sencilla, clara y con algunas expresiones también pues muy entrañables que han pasado al tesoro de la espiritualidad cristiana, como decimos, pone al alcance de cualquiera esa, eh, esa posibilidad, cualquiera por supuesto que se ha llamado por Dios a esa clase de vida, ¿no? Esa posibilidad del monacato, ¿no? De la vida monacal. Vamos a leer solamente un parrafito, ¿verdad?, de la regla de San Benito, unas breves líneas que se la lee la Iglesia además en el oficio de lectura, ¿verdad?, todos los años eh, por la fiesta de San Benito y que es, pues como podemos decir, son unas frases que condensan mucho lo que son las reglas de San Benito, ¿no? Ya pues cerca del podemos decir por lo menos, pues eso, el capítulo 72, ya estamos cerca del final de la regla, y dice, fijaros solamente este párrafo, ¿no? Así como hay un celo malo, lleno de amargura, que separa de Dios y lleva al infierno, así también hay un celo bueno, que separa de los vicios y lleva a Dios y a la vida eterna. Este es el celo que han de practicar con ferviente amor los monjes, esto es, estimando a los demás más que a uno mismo. Soporten con una paciencia sin límites sus debilidades, tanto corporales como espirituales. Pongan todo su empeño en obedecerse los unos a los otros. Procuren todos el bien de los demás antes que el suyo propio. Pongan en práctica un sincero amor fraterno. Vivan siempre en el temor y amor de Dios. Amen a su abad con una caridad sincera y humilde. No antepongan nada absolutamente a Cristo, el cual nos lleve a todos juntos a la vida eterna, ¿no? Bueno, pues un parrafito, luego, este es un párrafo, digamos, como muy espiritual, ¿no? Luego tiene también, pues, cosas muy concretas, indicaciones muy concretas para la vida cotidiana del monje, ¿no? Muy bien, pues, la regla de San Benito. Y, pues, él a lo mejor no se lo imaginaba, pero Dios tenía grandes planes. El monacato benedictino, ¿no? La orden benedictina, podemos decir, pero era una orden como las de hoy con un superior. Los benedictinos es una forma de vida, por así decir, una manera de organizar los monasterios y cada monasterio es más o menos independiente, ¿no? Bueno, pues el monacato benedictino fue la tabla de salvación del cristianismo y de la cultura en Occidente, ¿no? Ya sabemos lo que se nos dice muchas veces y es que es verdad, que toda la sabiduría de los clásicos se nos conservó y se nos transmitió a lo largo de la Edad Media gracias a los monasterios benedictinos. Y incluso pues esos benedictinos fueron los que evangelizaron a los pueblos bárbaros, ¿no? Pues como en todos los grandes evangelizadores que vemos, pues a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿verdad? De esos años de final de la antigüedad, principio de la Edad Media, pues todos tienen una relación estrecha con la orden benedictina de una u otra manera, ¿no? Pues o bien porque hayan sido monjes, o bien porque pues escriben reglas para monjes basados en la regla de San Benito, o porque han tenido experiencias cercanas, ¿no? Como decimos, la obra de San Benito
pues un humilde cristiano que se dedicó simplemente a ir y a vivir, pues como mejor pudo, la virtud y el amor de Dios, ¿no? Dice aquí, no anteponer nada absolutamente a Cristo, ¿no? Poner a Cristo siempre en primer lugar. Pues luego el fruto enorme que dio, ¿no? El mundo no habría sido lo que es si no hubiera sido por San Benito, ¿no? Y por los monasterios benedictinos, porque luego esa cultura clásica que pasó a formar, a conformar la cultura europea, pues se ha extendido por el mundo entero y es la cultura que hoy inspira las relaciones internacionales y muchas otras cosas, ¿no? Pues San Benito, ahí lo tenemos, ese ejemplo de cristiano, como decimos, fervoroso y humilde. Y decíamos que vamos a hablar hoy de una devoción que tiene que ver con San Benito y que pues es también bastante conocida, la medalla de San Benito, ¿no? Estos son unos esquemas de lo que es la medalla de San Benito. La medalla de San Benito tiene un rito especial de bendición y de imposición de la medalla, y su característica principal, podemos decir, o su poder, por así decirlo, aunque esa palabra no me gusta usarla a veces porque se puede confundir con cosas de nueva era, historia así, ¿no? Pues no, el poder de los objetos de devoción, de los sacramentales, pues es el poder de Dios, y el poder de Dios por medio de la intercesión de sus santos, en este caso de San Benito, ¿no? Pues el Señor ha querido asociar a la medalla de San Benito un poder, podemos decir, o un valor especial para proteger contra el demonio. Y de hecho, pues hay unas oraciones que están escritas en la misma medalla y que voy a quitar de aquí mi fotografía y vamos a ver esas inscripciones. Primero las leemos en latín, aunque no nos enteremos muy bien, pero es bueno porque es el idioma que hablaba San Benito. Pues oye, también es bueno que las escuchemos, aunque no entendamos, luego explico lo que significa, pero para que escuchemos cómo suena, por así decirlo, ¿no? Muy bien, pues vamos, como decimos aquí, a quitar. Como decimos, aquí tenemos la cara y la cruz de la moneda y las inscripciones en latín, que decíamos, las leemos primero en latín, pues aquí tenemos Crux Sancti Patris Benedicti, la cruz de nuestro Santo Padre Benito, ¿de acuerdo? La cruz del Santo Padre Benito, la cruz de San Benito, podríamos decir. Crux sacra sit mi lux, non draco sit mi dux, que significa la cruz sagrada sea para mí luz y que el dragón no sea mi guía, ¿vale? Aquí no, en español no rima, ¿no? El dragón se refiere al demonio, lógicamente. La cruz sagrada sea mi luz, el dragón no sea mi guía, ¿no? Crux sacra sit mi lux, non draco sit mi dux, en latín. Y luego aquí alrededor vade retro satana, non suade mi vana, sud mala quelibas, ipse venenum vivas. Retro satana, atrás Satanás, no me convenzas de las cosas falsas, son malas las cosas que ofreces, que te bebas su mismo veneno, ¿no? Non suade mi vana, sud mala quelibas, ipse venenum vivas. Entonces esto aquí, la cruz, ¿verdad? La parte de la cruz. La cruz, el anverso, ¿verdad? De la medalla. Vamos ahora con el reverso, que es más fácil, ¿no? El reverso, pues es eius in obitu nostro presentia muniamur. Significa que en nuestra partida, en nuestra salida de este mundo, en nuestra muerte, seamos protegidos, defendidos por su presencia, ¿no? Por su presencia. Que esté ahí presente para protegernos en el momento de nuestra muerte, ¿no? Y luego, pues aquí, bueno, la cruz del Santo Padre Benito, ¿no? Crux Sancti Patris Benedicti, igual que en el otro lado. Y aquí, pues aquí hace referencia al monasterio del Monte Cassino, ¿verdad? Pues esta medalla de San Benito, como decimos, con ese poder especial para protegernos del demonio y que podemos pedirla, sobre todo, pues
conseguir una, pero luego pedir a un sacerdote, que no hace falta que sea benedictino, pero tiene que conocer esta devoción, claro, y esta bendición, para que nos haga la bendición especial que tiene la medalla de San Benito y la llevemos pues como devoción, el que quiera llevarla, no es obligatorio, ¿verdad? Porque no puede uno tener todas las devociones, no puede llevar todas las medallas, todos los escapularios, todo, pues cada uno se ve llamado a una cosa. Pues muy bien, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por vuestra compañía, muchas gracias por vuestra atención, espero vuestros comentarios, como siempre. Tenía que haberlo dicho al principio, porque al final ya no lo ve la gente, pero es muy importante que pongáis comentarios y que le deis al like y todo eso, porque así conseguimos que estas cosas las vea más gente. Yo por mí encantado de hacerlo para que lo veáis 4 o 5 personas. Para mí eso es recompensa de sobra y una alegría enorme. Pero si en vez de 4 o 5, pues lo ven 40 o 50, pues fíjate qué bien. Así más gente que escucha la palabra de Dios. Nos despedimos ya hasta la semana que viene con la bendición, diciendo pues eso, comentarios, poned comentarios, aunque sea solamente hola, ¿qué tal? Poned comentarios, por favor, poned like y compartirlo en vuestras redes sociales, compartir esto en Facebook, compartirlo en WhatsApp, compartirlo, ¿de acuerdo? El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues que tengáis un día estupendo y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si quieres ayudarnos, suscríbete, dale a me gusta y comparte el vídeo en tus redes sociales.